¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, acá andamos. Bueno, el título de este panel se llama Repensando la inversión y la gobernanza de la ciencia argentina. Yo no soy de Argentina, soy de Uruguay, pero sigo mucho lo que pasa acá en la comunidad, en parte porque les tengo muchísimo cariño, porque lo que pasa en Argentina impacta directamente en nosotros, que somos un paisito chiquitito. Y además también porque en general todos los grupos de investigación que hay en Uruguay, en mayor o menor medida, tienen alguna conexión con alguien de acá, por diversas razones. Nosotros, por ejemplo, en Las Toninas trabajamos con colegas de Uruguay porque hay animales que están acá y que forman parte de la misma metapoblación. Entonces, eso a nosotros nos impacta mucho también. Y bueno, entonces, en realidad la idea de este panel era, yo tenía ganas de comentarles un par de cosas que había escuchado, que había leído sobre el estado de la ciencia argentina y quería escuchar su opinión al respecto. Saqué un pedacito de un artículo que salió en Science hace un par de días atrás, que dice Argentine scientists scrimp and save their way through funding crisis. Y que lo levantó un medio de comunicación argentino. Dice, la prestigiosa revista Science hace eco del caos y el dolor que sacude a la ciencia argentina. Y saqué unos extractos. Dice, las vías de financiamiento están cerradas, nunca ha sido tan extremo, dijo a Science Galo Soler Ila, nanobioquímico de la Universidad Nacional de San Martín y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET. Como consignó Tiempo, según un informe del grupo EPCIT, hasta el momento el presupuesto de la ciencia tiene una caída del 37% respecto al 2023. El llamado a la presentación de proyectos PIC 2023 ya fue prorrogado en 3 oportunidades, mientras siguen congelados los fondos de ediciones anteriores, con proyectos aún vigentes. Cuando se conoció la tercera prórroga, semanas atrás, Valeria Levi, vicedecana de Exactas de la UBA y referente de la Red Argentina de Autoridades de Instituto de Ciencia y Tecnología, decía a Tiempo que la mayoría de los proyectos científicos de la Argentina son financiados con fondos de la agencia I+D+I. Desde que asumió el nuevo gobierno, por un lado se paralizó la ejecución de fondos correspondientes a proyectos vigentes. Y bueno, y después Diego Golombek, que paréntesis, es alguien a quien admiro mucho por su arduo trabajo de divulgación científica, dice, otra fuente de dolor cada vez mayor para los científicos argentinos es encontrar dinero para publicar sus artículos en revistas de acceso abierto, que a menudo cobran miles de dólares o más por un artículo, dice Science. Mi último artículo tardó casi tanto en ser aceptado como la lucha para obtener un descuento. Con todo este medio, Golombek, biólogo e investigador principal de CONICET, que estudia cronobiología, y añadió otro factor a los problemas de financiación, el caos y la incertidumbre. Y luego hay una declaración de la Red de Autoridades de Instituto de Ciencia y Tecnología que se reunió hace unos días, el 10 de agosto, y publicó, dice, que se reunió con más de 80 científicos participando presencialmente y unos 50 de forma virtual. Se desarrolla la segunda jornada de trabajo presencial de la RAICIT en la Universidad Nacional de Córdoba, creo. Y dice, hay consenso sobre los disertantes sobre la idea de que las autoridades de ciencia y tecnología, designadas por el gobierno nacional, no tienen poder de decisión, no son interlocutores válidos y es muy difícil hablar con ellos. Entonces, esa es la primera cuestión. Tengo otra, pero vamos a empezar por ahí capaz. O capaz que le leo la segunda parte y pueden hacer algo como en conjunto. La segunda parte es, en el 2023 la CEPAL publicó algo específico sobre la ciencia y la tecnología argentina que se llama Desarrollo Territorial, Asimetrías Locales y Provinciales en materias de ciencia, tecnología e innovación, concentración territorial de las capacidades de ciencia y tecnología. Saqué un pedacito y dice, el CONICET y otros organismos de ciencia y tecnología son relativamente más importantes en las provincias con más recursos, así como las empresas, que se destacan en las 4 jurisdicciones centrales, Cava, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Mientras que las universidades públicas son comparativamente más relevantes en las provincias con un desarrollo de ciencia, tecnología e innovación bajo o intermedio. Al interior de las provincias, a nivel de departamentos, también se destaca la influencia del sistema universitario en todo el territorio,
así como la preponderancia del departamento capital en la mayoría de las provincias. Entre otros motivos, por la radicación de universidades públicas en esos espacios. Dice, las cuatro mayores jurisdicciones que componen alrededor del 60% de la población del país y aproximadamente el 70% de su PBI, representan más del 80% de la inversión en ciencia y tecnología, seguida por otras 3 provincias, Mendoza, Río Negro y Tucumán, que dan cuenta de cerca del 10%. Dice, de este modo, las 17 jurisdicciones restantes, que significan el 30% de la población nacional y el 20% del PBI, apenas implican el 10% de la inversión en ciencia y tecnología. Bueno, entonces mis preguntas para ustedes son, ¿qué podemos hacer usando este nuevo enfoque para ayudar a la ciencia argentina? ¿Creemos que todo tiene que ser un sistema descentralizado o pensamos en algo mixto? ¿Cómo sería este nuevo sistema? ¿Y qué propuestas podrían desarrollarse para fomentar, en este caso, la descentralización y, por lo tanto, la desconcentración de recursos en el territorio argentino? El que quiera, capaz que lo que podemos empezar es que cada uno se presente, porque ayer omitimos esta parte en el panel y creo que es importante, y luego los escucho. ¿Cómo arrancamos? Muy bien. Bueno, tomo el atrevimiento. Yo soy Hernán, trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Soy docente de inmunología y hice mi maestría en biotecnología en la misma casa de estudios. Y bueno, al vivir toda la experiencia como becario y bueno, también como docente y participando en otros proyectos de investigación, por lo cual tengo un par de opiniones para decir respecto a lo que comentabas, pero dejo primero que se presenten mis compañeros. Bueno, si quieren para seguir en orden, continúo yo. Mi nombre es Martín Rivero, soy licenciado en biotecnología, hice un doctorado en ciencias médicas en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina. O sea, porque tengo todo un background de ciencia tradicional dentro de la academia y después empecé a trabajar en una startup, por lo cual también tengo una parte empresarial, o sea, convivo con los dos mundos. Y empecé durante los últimos 2 años a introducirme en el área de ciencia descentralizada, por lo cual ahora también soy embajador de SingularityNet para Latinoamérica. Así que tengo opiniones desde ambos puntos de vista y bueno, esperemos que llegue un momento para ir tirando algunos bocadillos. Mi nombre es Adén Díaz Nocera, soy el fundador de LifeSea, una compañía de biotecnología de Córdoba. Nuestro cliente principal es el CONICET, o Institutos de Investigación Académica. Soy docente en distintas universidades y eso también nos ha permitido el hecho de trabajar tan en conjunto con grupos de investigación, conocer muchos institutos en Argentina de manera presencial y de afuera también, como para conocer un poco del panorama de investigación académica y el nexo que se puede generar con el ámbito privado. Y bueno, yo me llamo Mariano de la Role, soy biólogo y doctor en química biológica de la Universidad de Buenos Aires. Luego de eso estuve haciendo especializaciones postdoctorales y mi rubro es la biofísica de proteínas y ahora estoy dirigiendo un laboratorio en el CONICET, en el instituto que se llama Cibión, que queda acá cerca en Palermo. Y bueno, estoy ahora a disposición para discutir y arrancar con esta, que un poco creo, claro, que ya contaste muchas opiniones en estos textos que leíste. Sí, yo para comenzar, la situación que describiste es la real. Hoy la ciencia está, hoy no, hace años que la ciencia en Argentina está en crisis y eso el tiempo lo va llevando, lo va intensificando. Yo desde mi lugar en la universidad pública lo que veo es que hay una ineficiencia en el uso de recursos de parte de la institución y obviamente desde o sea, más allá de esta ineficiencia también hay falta de recursos, de asignación, mejor dicho, de recursos por parte del Estado y eso el que termina siendo principalmente el que
termina siendo impactado es el investigador y el docente, y en realidad también, por último, me parece mucho más importante, los alumnos, yo como docente de la universidad, y creo que algo que se está perdiendo mucho es el talento, se está desperdiciando el talento en ciencia que la universidad invierte en años y años y mucho dinero en formar diversos profesionales, que un porcentaje de esos profesionales quieren dedicarse a la docencia por vocación o por pasión, y el sistema los termina expulsando por la falta de recursos, por los sueldos bajos, por la burocracia para poder investigar, y me pasa en mi cátedra que cada vez los más jóvenes se renuevan, pero ya ahora está faltando la generación del medio. Están los docentes históricos, los profesores, están los ayudantes de primera, pero ya mi generación, que yo estoy como en el medio, ya tengo varios que se están yendo porque el sistema mismo los expulsa, porque no hay manera de poder tener una vida sustentable, una familia con los recursos que hay. Y creo que bueno, eso termina calando en la producción científica. Y es un desperdicio, como decía, de recursos que se está dando, y que creo que ahí, trayendo DeSci, puede ser una solución complementaria al financiamiento de proyectos, y que puede de alguna manera resolver esta problemática y ayudar a que, bueno, a que no solamente el recurso humano pueda trabajar de manera sustentable, sino también para la compra de reactivos que son importados y que en Argentina con el control de capitales, los diferentes dólares y lo difícil que es en la universidad también todo el trámite para poder importar algo, el tiempo que demora. Creo que, y por algo de los motivos por los que estoy participando acá, es porque creo que DeSci puede ser una manera que puede ayudar a solucionar esa problemática. Buenísima tu opinión, coincido casi al 100%. Bueno, desde mi punto de vista, los argentinos y quizás la mayoría de los países latinoamericanos vivimos en crisis. Nacemos, crecemos y continuamos en crisis. Y los científicos, como ayer dijo Rodrigo en el panel, somos luchones. Utilizo su palabra porque me gustó mucho. Nos la rebuscamos para poder hacer ciencia de buena calidad, a veces con los pocos o los escasos recursos que existen y cada vez menos recursos. Nos asociamos, buscamos la manera de llevar adelante proyectos de buena calidad y de publicarlos en revistas muy importantes, a pesar de la mala situación de la gestión de la agencia, del gobierno actual, del anterior, eternamente. Entonces, y lejos de justificarlo, es qué pasaría si los argentinos tuvieran un buen financiamiento, qué más podrían hacer, porque realmente están sobreviviendo para hacer ciencia en vez de dedicarse a hacer ciencia como quizás podrían y explotar mucho más ese potencial. Entonces yo creo que al haber estado en el lado de la academia y al estar un poco en el lado de lo privado, creo que algo que se podría implementar es muchos más los vínculos academia, sector privado, para que la inversión no solamente venga de la agencia, como mencionabas, que principalmente es quien financia, sino que el sector privado, las empresas, y cada vez se sumen más, se asocien a las universidades, se asocien a los centros de educación estatales. No es fácil, es un desafío. Hay críticas, ya que entramos en una mesa de polémica, hay críticas de ambos lados hacia el otro, como si fuera un partido de fútbol, como si fuera un clásico. El sector académico critica la persecución de una ganancia como lo hace una empresa, y la empresa critica la forma de trabajar del científico en la academia. Es binario, ¿no? Y sí, eso pierde la riqueza de... Exacto. Y sin embargo, hay personas que sí se están uniendo, y hay personas de la academia y de lo privado que están formando sinergias. Y eso me parece que es una opción a discutir y a empezar a reforzar también, para que no recaiga todo sobre la única agencia de investigación que tenemos para que da los financiamientos. Claro. Antes de escuchar a Adi, vas a hacer un comentario que también coincido con lo que han dicho, porque las situaciones
son generalmente parecidas porque ya son de estructura, me parece, ¿no? De lo que es la situación de la ciencia latinoamericana. Más allá de que algún país esté más complicado que el otro o tenga mucho más inflación que el otro, hay cuestiones de que vos ya le escuchás y sí, está. Es como muy parecido, ¿no? Pero lo que yo pienso es, en primer lugar, lo que marcaste vos del alejamiento de la academia del sector empresarial es clave. Y de hecho, la gente que, no sé, acá me imagino parecido, pero en ciencias nosotros no tenemos una formación empresarial. No, pero... Te forman como académico, no como empresario, ni para salir a trabajar en el mundo empresarial. Pero de la mano de eso, que es algo que también es algo que a mí me genera como, no sé, incomodidad, pero como que es que nada, que todo lo que le puede importar al sistema empresarial es algo que se traduce a un producto. Y nosotros acá hacemos mucha ciencia básica para conocer cómo funcionan las cosas, como dijo Marie hoy. Entonces, ahí es donde yo veo el problema real. Porque la gente que trabaja en el sistema empresarial, que quiere que tu investigación se transforme en algo que la otra persona pueda vender, bueno, eso no es la mayoría de los casos ni de las líneas de investigación. Entonces, en definitiva, esas líneas de investigación terminan dependiendo de los estados para funcionar, ¿no? Y es ahí donde yo digo, bueno, ¿de qué forma podemos pensar en que la ciencia descentralizada puede aportar también a salir un poco de la caja esa? Porque si no es, y a mí me gusta ser incómoda con los comentarios que digo, pero estando de adentro es más fácil, es no replicar el sistema que tenemos afuera, pero usando blockchain, ¿no? Sí. Un poco así. Yo podría proponer una solución aún más audaz o más polémica. Por favor. Que sería, ¿por qué no reinventar ese sistema? Y que esa agencia que hoy tenemos, que existe con todos sus problemas, los científicos son capaces de resolver problemas de su trabajo, problemas del mundo, problemas de salud, problemas de todo tipo. ¿Por qué no podemos inventar y resolver el problema de cómo acceder a ese financiamiento utilizando las herramientas de la Web3 y las herramientas de la blockchain? ¿Por qué no proponemos hacer una nueva agencia? Repensar cómo funcionaría mejor esa estructura para financiar quizás ese tipo de proyectos que las empresas no lo ven atractivas. Creemos una DAO de que tenga mayor participación de varias voces, de varios sectores, privado, público, de todos tipos, y que se decida y que tenga transparencia también esa nueva agencia, llamémosle, para que pueda ayudar al financiamiento argentino. Esa es una idea polémica, pero bueno, es una idea... ¿Por qué es polémica? Porque estoy hablando de crear una nueva modalidad de financiar la ciencia, básicamente, que algo que no... ¿Porque es una asociación pública-privada? No lo sé. No lo sé, pero bueno, la idea sería buscar qué otras alternativas hay a la ciencia tradicional que hoy está financiando la mayoría. No, sin duda, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados, eso Sí. es claro. ¿Adi? Buenísimo que trajeron la palabra estructura, porque era lo que se me venía a la cabeza. Tradicionalmente, la ciencia en Argentina, si lo pensás desde el lado del científico, es como una estructura bastante desafiante para la perseverancia que admiro. Nosotros hacemos ciencia dentro de la empresa, pero no me aguanté entrar al camino del CONICET por todos los desafíos que tiene. Lo que veíamos, y he tenido la oportunidad de conocer muchos institutos del CONI en presencia, y ves una capacidad impresionante, pero que están sentados al frente de la compu porque no pudieron importar los reactivos. Muchas veces es por falta de recursos, por falta de dinero, pero lo que he identificado es que casi la mayoría de las veces es una cuestión de estructura, una cuestión de burocracia propia del sistema científico o propia del sistema económico de Argentina o taxativo, etc. Entonces, tomar DeSci no solamente como fuente de fondeo, que creo que es lo principal que puede aportar y lo principal que hace falta, pero si vos hoy, con la estructura que tiene el sistema científico argentino, que medís a los científicos en función de cantidad de paper que publican, entonces están publicando a lo tonto sin necesidad de una cuestión de originalidad. Esto que charlábamos ayer, o sea, si vos no tuvieras límite de fondeo y no tuvieras el requisito de publicar, ¿sí? Publicar lo que vos quieras, pero no es que tenés que tener 3 para pasar al siguiente nivel o escalafón en la carrera científica.
Si vos pudieras publicar lo que vos quisieras y pudieras tomarte el tiempo que hiciera falta y no tuvieras limitación de recursos, creo que por ahí el volumen no necesariamente sea más grande, por ahí sí, pero sí la calidad, que no digo que no sea buena, pero se encuentran con estas trabas. Tenés un paper de la hostia, pero para publicarlo necesitas 2 lucas verdes y no tenés ni para comprar los reactivos. Entonces, me parece que lo que veía muchas veces es gente muy, muy capaz, pero atrapada en un sistema en el que inevitablemente tenés que hacer los mismos pasitos y va a ser lento y va a ser muy tedioso. Entonces, me parece que DeSci puede proponer una fuente alternativa de fondeo. Sí hay que estar atentos al tema de qué le das a cambio a quien te fondea, ¿no? A través de DeSci, que muchas veces es parte del IP, que con la estructura hoy del sistema científico no es viable. Entonces, ver qué se puede entregar a cambio para la gente que a través de DeSci fondee tu investigación. Respecto del vínculo público-privado, nosotros hemos publicado como empresa, junto con grupos de investigación. No lo veo imposible, sí lo veo súper cargado, tal cual, de ambos lados, de mucho prejuicio. Desde el lado científico, la empresa busca solamente la generación de capital, de dinero. Desde el lado privado hacia el ámbito académico, lo que se ve es esta realidad. Lo que se ve es los tiempos en la ejecución de las investigaciones, pero yo sé, porque lo vi desde adentro, que no es una cuestión de falta de capacidad o falta de empuje de los grupos de investigación. Es una cuestión de que están atrapados en un sistema de que si siempre tu fondeo vino de la agencia, pedir fondeo de una empresa, algo hay que entregar a cambio. Entonces, ahí hay como mucho prejuicio que nosotros de a poquito fuimos rompiendo, que fue un laburo de muchos años, de ir a los congresos, presentar en los congresos como empresa, hacer trabajos colaborativos con grupos de investigación, pero es raro y pedirle eso a una empresa también es desafiante. Nosotros lo hacemos porque disfruto la ciencia, pero no es algo común. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de reuniones que se está dando cada vez más con las empresas de base tecnológica, este vínculo entre los grupos de investigación y que se conviertan en empresa, y que no necesariamente, esto que decías, que no nos capacitan como empresarios o desde el punto de vista de negocios, no necesariamente hace falta. La mayoría de las empresas de base tecnológica de acá de Argentina tienen un grupo de investigación y un perfil de negocios y hacen esa combineta que es muy productiva. Sí lo veo como que tiene potencial el vínculo público-privado. Y sí hay investigaciones que a primera instancia pareciera que no tienen un impacto. Nosotros, por lo menos como empresa, no buscamos la generación de dinero. No le digan esto a nuestros inversores, pero sí buscamos el impacto, ¿no? el impacto humano. Entonces, hay muchas investigaciones que no lo ves ahora, pero el impacto que puede generar esa generación de conocimiento, por ahí hasta en otra industria que no tiene nada que ver. Entonces, ese análisis yo profundizaría un poco más, no necesariamente generar un producto que puedas vender, sino que hay un montón de cosas que pueden aportar al mundo privado desde la academia. Buenísimo. Bien ahí. La verdad que sí. ¿Mariano? Difícil. Yo soy más romántico en cierto sentido. La idea era eso, escuchar pluralidad. No, Falta mujeres, pero bueno. Sí. Estoy acá, intentaré hacer lo que pueda. Pues la ciencia, bueno, es el conocimiento del universo y la comprensión de lo que nos rodea, de lo que somos, de dónde venimos, dónde vamos, y es un concepto universal que no tiene fronteras ni barreras. Lo que está pasando en Argentina hoy no es algo nuevo que no haya pasado antes, y eso que dicen que estamos acostumbrados a sub y bajas y demás, es algo que por ahí regionalmente ocurre, pero por ahí somos fruto de problemas que por ignorancia nos quieren poner en un mismo gran problema como causantes digamos, que la academia llega a estar retrasando o immovilizando, haciendo un gasto. Y por ahí es una concepción completamente ignorante de lo que es la ciencia en sí, lo que es la búsqueda del conocimiento y la comprensión de lo que somos. Y eso incluye todas las ciencias, incluso desde sociología hasta matemática y demás. Y ya César Milstein, el último premio Nobel que tuvimos, venía
familia de 2 otros premios Nobel, Eluard y Hussein antes, y están todos conectados entre sí. Y Milstein se fue al LMB en UK y ahí recibió la noticia del premio Nobel y fue el último que hubo. Y cuando se dio esa noticia, otros premios Nobel como el Eluard no sabían si estar contentos o tristes por el hecho de que se cortó un poco todo un linaje de ese tipo de ciencia tan fuerte y tradicional. Y de hecho no volvimos a tener más premios Nobel después de César Milstein. Así que ya hemos sido golpeados, él se fue también por un golpe de Estado en su momento. Y eso deja secuelas y rompe, digamos, estructuras y empujes. Lo que estamos viviendo ahora, o sea, nada, es algo que es triste y que, bueno, va y viene, pero la ciencia está más allá y nada nos va a detener a esa inquietud que tenemos dentro, los que estamos con la formación académica, de querer realmente comprender y aportar conocimiento. Y eso se aleja de querer sacarle un rédito económico a la situación. Es simplemente ver un panorama en el rubro especializado en que vos estés, donde ves que haya una caja negra y quieras saber qué hay ahí adentro. Si dentro de ese camino te cruzás con formas de monetizarlo y sumarte a lo que es digamos, una empresa y demás, ese otro sector, buenísimo, porque de algo hay que vivir también. Y realmente no hablemos del tema de los salarios porque claro, se complica mucho y ahí es donde empieza a haber una limitación y el romanticismo se te va si no puedes comprarle un par de zapatillas a tus hijos. Y hacer esto, ¿no? Así que yo quería volver al concepto de descentralización y que la ciencia en sí es universal y de por sí es descentralizada, es la base de la ciencia. Como ejemplo, no es para hablar de mí, pero yo he trabajado en un montón de distintos papers, de publicaciones, con colaboraciones y últimos autores de distintos países. Te puedo decir, Japón, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, bueno, Argentina, y hoy en día estamos, además de esa descentralización en lo que es querer aportar a conocimiento, colaborando con uruguayos, también en Alemania seguimos colaborando, con Francia. Digamos que donde se centraliza la situación es en lo que es la gobernanza económica de los subsidios y de cómo se administra la inyección de plata para llevar adelante una investigación y un avance en el conocimiento. Y ahí sí empiezan a estar, bueno, los subsidios estatales, que yo también estoy esperando uno del 2022, que hay silencio de radio y nos piden paciencia, como dijiste en ese texto, y están subsidios internacionales y demás, pero todos van a estar atados a, bueno, países o institutos y demás. Y ahí es donde se centraliza la cuestión. Digamos, el acceso y el movimiento de cómo administramos las necesidades tecnológicas, de compra de activos, de viajes y demás, que si colaborás con subsidios de gente que tiene subsidio afuera, bueno, te hacen la segunda desde acá, pero no podés comprar e importar equipamiento, bueno, se genera cierta fricción. Y ahí es donde creo que la blockchain podría llegar a ser interesante, en descentralizar económicamente, digamos, la fluidez, digamos, de la ejecución de esos trabajos de aumentar el conocimiento universal. Sí, yo estoy con cada uno comparto lo que expresaron, creo que estamos muy alineados, quizás sobre todo más con vos, porque yo siempre tiendo a tener una visión bien romántica de la situación. Y en lo personal también, por no ser autorreferencial, yo también tuve que irme de la academia por ese mismo tema, porque llegó un punto donde era insostenible desde lo económico y tuve que hacer otra cosa para después hacer ciencias casi como hobby, les diré, ¿no? Sí. Entonces eso es doloroso porque te limita en eso que vos decís, que es como ese fuego interno que sentís. Que incluso yo hace poco había leído un tuit que son esas cosas que decís, qué interesante, ¿no? Pero la gente comentaba de... claro, a veces justamente, y se refleja, creo yo, en los salarios de los científicos, que es que no hay mucha valoración del científico como un trabajador, ¿no? ¿Verdad?
Porque claro, lo que hace le gusta tanto y siente tanta pasión que igual lo hace gratis. Y eso que dijiste vos, de todo lo que hacemos, de hacer chicle con la plata, de inventar lo que sea para investigar, es una realidad que siempre tenemos y que nos juega a favor porque metemos garra y corazón acá, pero también a veces nos juega en contra en el sentido de que, bueno, estos igual se arreglan con poco y hacen las cosas. Si querés, ahí agrego un dato que yo como docente, como ayudante de primera en la universidad, con ya 10 años de antigüedad, obviamente yo tengo una dedicación simple porque tengo otro trabajo con el que resuelvo mi vida, y sí. Y mi salario son 100.000 pesos. Claro. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, obviamente yo tengo, como digo, dedicación simple y doy clase de consulta y colaboro en todo lo que puedo de manera remota. Pero después están los docentes que tienen dedicación exclusiva y que también, al tener ese tipo de dedicación, también tienen una beca y ejercen, o no tienen una beca, pero tienen algún subsidio de CONICET, un PICT, de un Foncito, del que sea. Vas como juntando cachitos de acá, cachitos de allá. Pero vos para ganar esto, que en realidad es muy bajo, todo lo que tuviste que estudiar. Y formarte. Pero más allá de todo lo que tuvo que invertir la universidad en mí. Bueno, para eso después, es otra discusión también. Exacto. Porque en definitiva se gasta muchísimo dinero en formar un científico, porque no sé si acá se ha hecho ese estudio. En Uruguay salió hace poco un artículo, me estoy fuera de tiempo ya, 10 minutos, que estimaba cuánto gastaba el Estado en formar un universitario por carrera. El científico era el más caro, obviamente, porque en definitiva, si bien la licencia. Y solo contaba la formación de grado, ¿no? Pero todo lo que tenés que vos gastar, porque además la formación de grado es bien plural, después vos haces el posgrado y te especializás, decías, pero ¿qué inversión? Como si vos estás invirtiendo en formar a alguien que luego lo va a abandonar porque no va a poder trabajar de eso o se va a ir a trabajar al exterior. Entonces todo ese conocimiento que vos gastaste como sociedad en formar a esta persona, se te fue. Es algo que a mí me parece, para concluir, y de última nos tomamos 5 minutos más y no me matan, que creo que a mí en lo personal, Lisa, lo que me parece es que podemos, el primer valor de todo es estar acá sentados hablando de este tema para gente que por ahí no tiene mucha idea de la situación, porque es cierto de que hay momentos en donde se habla mucho y luego parece que desaparece el tema, y es algo que es viejo y como mencionaste vos, no es ni siquiera la primera vez que pasa y han habido tiempos mucho más oscuros de la historia, hace 40 años en la región, donde la gente se iba proscripta por hacer investigación científica, ¿no? Eso es más bravo. Pero yo digo, esta historia ya es valiosa de por sí, por estar acá hablando de este tema, y también porque a través de esta tecnología podemos incluir de forma directa a todas las personas en la toma de decisiones, por ejemplo, a través de una organización, ¿no? Y que eso también lo hace muy transparente, porque una de las cosas que dijiste vos respecto a veces aún siendo fondos finitos y pequeños, pero el no ser transparente cómo se utilizan y tampoco ser de forma eficiente cómo se utilizan y que la gente no pueda saber de qué forma realmente se ejecutan los fondos, eso también hace que la gente descreya, o sea, que no sea muy creyente en el sistema y se corra como a veces esa versión de que son un gasto y no una inversión. Exacto. Y quizá a través de estas tecnologías que van a brindar un poco más de trazabilidad y transparencia al uso de los fondos, bueno, podemos romper ese mito también, ¿no? No sé si quieren hacer unas acotaciones finales o damos por cerrado el panel. No, agradecer por el espacio, más que eso, y también a la gente que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, seguimos en la tarde.